Estás escuchando Ideas Verdes Incoloras en Radio Usal. Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Soy Jaime Recio y os doy la bienvenida a Ideas Verdes Incoloras, un programa de entrevistas a personalidades del mundo académico, pero en un registro no tan académico. Queremos conocer un poquito mejor a la persona que se encuentra detrás de la figura. A grandes rasgos todo se puede resumir en una frase. ¿Qué le preguntarías a tu profesor si te tomases un café con él? Desde los estudios de Radio Usal tenemos la oportunidad de responder a esta pregunta para todos vosotros. Pero antes de comenzar, os presento al equipo. Luis Pérez. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Ariadna Vergés. Hola, ¿cómo estáis? Jaime Ruiz. Hola, muy buenas. Marina López. Muy buenas de nuevo. Vamos entonces con la presentación del invitado. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que ha venido, ojo, por voluntad propia, a mantener una charla agradable con nosotros. Su nombre es Francisco Javier Burguillo López, aunque todos le conocemos como Javier Burguillo. Licenciado y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, investigador del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de las Humanidades Digitales. Actualmente es profesor del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, aquí, en la Facultad. Su investigación se centra en la historia del libro y del impreso, en la generación teatral del último tercio del 1500 y el drama histórico barroco, en concreto, Juan de la Cueva, de quien hizo su tesis doctoral, Juan de la Cueva y el nacimiento del teatro histórico en España, además de Lope de Vega y Vélez de Guevara, entre otros. También en la poesía de la segunda generación de petrarquistas castellanos y en el análisis de discursos literarios y de la textualización del conflicto religioso entre la monarquía hispánica y de Inglaterra en el periodo alto moderno. Pero dejando a un lado meramente lo académico, es también autor de un libro de poesía contemporánea llamado Musa de Fuego, que personalmente recomiendo. Bueno, bienvenido con nosotros, Javier. Muchas gracias, Jaime. Gracias a todos. Pues sin más dilación, vamos con la primera sección. Vamos a conocernos mejor. ¿Qué nos cuentas, Ariadna? Bueno, esta primera sección, como ya conocéis de los dos anteriores programas, empezamos con esta pequeña andadura biográfica y nos gustaría primero que nos hablases un poco de la infancia, ¿no? ¿Alguna anécdota que nos podrías contar de esos primeros años? Bueno, grandísima pregunta, porque claro, el territorio de la infancia es la patria un poco de cada uno, ¿no? Pero claro, habéis arrancado con tanta fuerza y con tanta ilusión que no me habéis dejado ni dar las gracias. Esto es un auténtico atropello. No lo ven ustedes porque esto es la radio, pero me están apuntando los 5 con una pistola y claro, tendré que salir vivo de milagro. Te respondo enseguida, pero estoy un poco sorprendido, la verdad. No sé si los que nos escuchan se hacen cargo de dónde me encuentro, pero claro, acostumbrado a dar clase, preguntar, nadie responde. Vuelvo a preguntar, no todos a la vez, nadie responde. Y no solo tengo alumnos que responden a preguntas, sino que me invitan a un programa de radio para hablar de libros, para hablar de recuerdos. Gracias por la invitación. Y de alguna manera subrayar, ¿no? Y agradecer y sacarle brillo, ¿no? a vuestra propuesta, ¿no? Porque es una iniciativa poco común que permite ver otra cara de la facultad. A vosotros os da una oportunidad estupenda para acercaros a los profesores, trabar amistad entre vosotros, incluso desarrollar, bueno, esto desde donde estoy yo, esto es de una profesionalidad y de una preparación estupenda. Hay más papeles ahora mismo sobre la mesa que en un aula de 100 alumnos en la Facultad de Filología. O sea, esta gente, estos alumnos míos se lo han tomado muy, muy en serio. Y ha pasado inadvertido Ideas Verdes Incoloras. Yo todavía no me he recuperado. Es decir, Ideas Verdes Incoloras. Me acabo de enterar que es una expresión de Noam Chomsky. Pero claro, yo venía de casa. Menos mal que vivo cerca, porque claro, yo soy un poco sinestésico. Entonces, claro, venía rumiando ideas verdes incoloras, y como vivo 5 minutos no ha pasado nada, pero si viviera más lejos me hubiera atropellado un taxi o algo, ¿no? De la emoción por remansar esta expresión, ¿no?
Retomo tu pregunta, Ariadna. ¿Alguna anécdota de la infancia? Pues no lo sé, hay cientos, claro. Yo soy de aquí y por conectar con la filología, no sé, adelantándome una pregunta que quizá me hacéis después, ¿no? Gustos, aficiones, lecturas. Pues no es la infancia, pero un poco más tarde yo debía estar, antes había otro sistema educativo. Yo creo que debía ser segundo de BUP o una cosa así. Me invitaron a un recital de Antonio Colinas. Claro, para mí la poesía era Lope de Vega, Inclinación de cabeza, era Garcilaso, lo que yo leía en el colegio. Pero claro, encontré con un señor, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Que tiene ya en sí mismo un aura de poeta. Y hizo un recital, muy pocas explicaciones, de palabra pura, directa, sobre el micrófono. Hizo un recital sobre Sepulcro en Tarquinia, o Tarquinia, yo creo que es del año 75, así. Esto no era tan antiguo, pero debían ser los principios de los 90, más o menos. Y me quedé fascinado. Subrayaría eso. Otro recuerdo de la infancia, fíjate, y me gustaría subrayar cosas que tienen que ver con la estética, con la belleza, con el arte. Una Navidad, soy de Salamanca, pero pasé mucho tiempo de mi vida en Ávila. Una Navidad de amanecida, 25 de diciembre, muy temprano son las 8 de la mañana. Más o menos. Yo vivía en la Avenida Portugal, si alguien conoce Ávila, y fui andando con mi padre desde la Avenida Portugal hasta la Encarnación. Teníamos ahí un compromiso, saludar a una persona, visitar el lugar. Y había nevado copiosamente esa noche en Ávila. Entonces fue un camino fascinante. Fuimos, ¿no?, un pie delante del otro, inaugurando, ¿no?, estrenando el suelo. Y fue realmente una experiencia entre familiar, afectiva y estética, ¿no?, si quieres, ¿no?, muy profunda. Si quieres, por un lado, jovencito, lo que sería, es que ahora yo no sé traducir, séptimo de GB, que para vosotros es... Séptimo de GB, que para vosotros es... Segundo bachillerato, más o menos. No, antes. ¿Cuántos años? Eso es primero o segundo de la ESO. Sí, primero de la ESO. Primero de eso, amanecer abulense sobre la nieve, y por lo que para vosotros es primero de bachillerato, primer encuentro con la poesía viva y la sorpresa, ¿no?, la belleza en ambas anécdotas. Cortadme, porque ya me conocéis de clase, que puedo hablar mucho. Yo solo diré, como tú me dices en los correos, ¡viva Ávila! Muy bien. Sí, si se puede insistir un poco. Se puede. ¿Cómo eras de niño, no? O sea, tu vida familiar... Pues igual, pero más pequeño. Pues mi vida familiar es muy bonita. Bueno, yo soy huérfano de muy niño. Esto, claro, condiciona la vida familiar. Al mismo tiempo que mi familia es una piña. Casi toda mi familia está muy vinculada a la universidad, a los libros, a la cultura. Mi padre es profesor de la Facultad de Farmacia, recién jubilado. Entonces he vivido siempre en entornos de gran calor familiar y gran, vamos a decir así, interés por las cosas culturales, artísticas, literarias. No sé, alguna cosa más concreta podría ser, por ejemplo, recuerdo de niño, pero ya de más pequeño, lo que sería primaria, ¿no?, quinto de primaria, sexto de primaria, ir en Semana Santa a la Universidad de Salamanca, cuando uno de niño no se entera de nada, ¿no? Pues hay, sigue habiendo, unos oficios de Semana Santa con una liturgia muy vivida, con los ropajes, como la grandiosidad. De hecho, es un ceremonial barroco, ¿no? Entonces yo de niño me quedaba como extasiado y al mismo tiempo sobrecogido, ¿no? La Universidad de Salamanca para mí ha estado siempre como en el ADN, en el día a día. Entonces, de muy chico, imaginaros, ¿no?, la puerta cerrada, lleno de gente revestida con los trajes académicos. Y esto está en mi atmósfera desde pequeño. Me estás recordando, yo la primera vez que entré en la Universidad de Salamanca, me acuerdo que dije, estoy en Hogwarts. Fue lo que me salió. Mejor aún. Y teniendo en cuenta, ¿no?, que ya desde pequeño pues vivías un poco en este ambiente cultural, como tú has dicho, Sí. Pasando a la adolescencia, a la educación secundaria, Sí. digamos, ¿cómo fueron tus estudios ya más orientados hacia las letras o te gustaban las ciencias? ¿Cómo fue esa etapa? Pues muy normal. La verdad es que me da un poco de rubor hablar de esto porque pues soy una persona extremadamente normal. Pues me gustó siempre la literatura desde muy pequeño. Leía mucho desde muy pequeño.
Nunca tuve esta sensación que a veces me incomoda, ¿no? Cuando dicen los alumnos, no, como es una lectura impuesta, ya me rebelo. No, yo en general leía con verdadero interés lo que me sugerían y solía leer más, ¿no? También, sobre todo literatura aventura, ¿no? Desde dejar de ser niño para ser preadolescente y adolescente, ¿no? Pues Julio Verne, literatura de todo tipo, francesa, italiana, Salgari. Toda esta, no sé si recordáis, espero que hayáis leído, no sé, los libros del barco de vapor, pues yo creo que los leí muchísimos. Se ha muerto este año, ¿no? Juan Muñoz Martín, que es un tipo del que leí todo, ¿no? Os reiréis, ¿no? Porque un profesor del que habéis oído hablar de Góngora os dice que él de niño leía El pirata Garrapata, El Fray Perico y su borrico, y todos estos. Parecen libros inocentes, pero creo que también son una apertura al mundo de las letras, de la palabra, ¿eh? Bien, hay libros que me pude haber leído 8 o 10 veces. Yo creo que Pirata Garrapata, luego las he leído más, pero de niño la leí muchas veces. Sí, sí. Bueno, creo que no es ingenuo ni naif decirlo, esto hay que decirlo porque existe y también hay que poner en valor la labor de estos profesores. Y tengo la sensación de que tenía un hilo que he perdido. Estábamos Ah, sí. Luego he de decir que me han gustado siempre mucho las artes plásticas. La pintura, la arquitectura, incluso la moda, la ropa. Uh-huh. De hecho, de chico, de esto que ahora no se hace, yo creo, pero antes se hacía. Con 12 o 13 años te hacían unos test de inteligencia de estos, ¿no? Entonces me hicieron uno y el psicólogo me dijo, este niño tiene que hacer arquitectura, porque le gustan los colores, los espacios, las formas. Luego empecé el bachillerato, me fascinó de una manera fuera de lo normal la literatura, yo es pura fascinación, también me sentí mucho más cómodo, ¿no? También me vinculé personalmente con los profesores que fui teniendo de lengua y literatura española, a los que agradezco, ¿no? También su labor docente, porque eran brillantes, ¿no? Y esto por un lado en positivo. Y luego en negativo también he de decir que me fascinaba la biología, sacaba muy buenas notas en física, pero las matemáticas se me atascaron. No pude subir del notable. Lo de los profesores es algo que es clave. Ascensión también remarcó que le influyeron mucho. Sí, sí. A ti te han influido totalmente para la literatura, ¿no? Totalmente, hasta el punto de que cuando me ofrecieron la posibilidad de dar clase en el máster de enseñanza, este máster que está en todas las universidades, el máster de formación de profesorado, ahora se me ha ido el nombre exacto, lo llamamos el MUPES, ¿no? Máster Universitario en Formación de Personal, de Profesorado Secundario, una cosa así, no, perdonad si no lo sé bien. Lo cogí con ilusión y doy las clases con fuego, esas clases las doy con fuego, porque les digo que necesitamos muchos y muy buenos profesores de lengua y literatura. De lo que tú hagas dependen muchas cosas muy grandes y muy importantes. Y se lo digo así expresamente. Y bueno, creo que transmito una ilusión y un afán porque se formen, porque quieran a sus estudiantes, porque transmita una experiencia intensa, profunda, también con dedicación y con esfuerzo. La literatura no es estar recitando Becker a la luz de la luna, ¿no? También a veces es estudiar y estudiar lengua, disfrutar de entender la estructura de nuestro idioma, todas esas cosas muy bien hechas y con muy buenos profesores y con unas instituciones que atendieran verdaderamente a proteger a este tipo de personas, otro gallo nos cantaría. Yo estoy aquí gracias a una profesora que me dio 3 semanas clase, que era del máster del profesorado. Fíjate. Sí. Bueno, a colación de lo que has dicho de la universidad, cuéntanos un poco de tu etapa universitaria. ¿Cómo fue? ¿Alguna anécdota? Pues era una... Bueno, es el mismo espacio que vosotros conocéis. Yo tengo la suerte o las circunstancias de que yo estuve un tiempo en Anaya de estudiante, luego la vida me llevó por otros lugares y luego regresé más tarde de profe. Me permite dividir el tiempo como si hubieran sido 2 mundos distintos, aunque es el mismo. No puedo decir los nombres de... Hay nombres que coinciden en los 2 momentos, no los puedo decir porque si no calcularéis que la edad de la gente. Lo digo de broma. Pero fueron años fantásticos, era un programa de estudios distinto, era licenciatura, éramos muchísimos. Sí que recuerdo media docena, bueno, recuerdo muchos nombres y muchas caras, pero sobre todo media docena de amigos. Dani, Chuchi, otro que no era Chuchi, era Jesús, a lo mejor me escuchan,
Recuerdo también a Luis Jaraquemada, que andará por ahí. Era muy divertido. Era gente, todos escribían, todos leían, nos pegábamos por sacar el sobresaliente en las asignaturas de literatura. Era bonito. Recuerdo, yo creo que fui delegado todos los años, 2 anécdotas, si me permites. Una, yo creo que en tercero o así, nosotros nos encargamos de hacer las fiestas, de organizar las fiestas. Y yo me tengo que lanzaros un pequeño reto, porque claro, no es por comparar, pero claro, ahora yo veo que las fiestas, que están muy bien, y conozco a los que las organizan y son gente estupenda y muy sacrificada, y he estado en la trinchera y sé lo difícil que es. Pero claro, cuando nosotros organizábamos las fiestas, era otra España, también había más dinero, era todo más fácil, Pero claro, hicimos, recuerdo, ¿no? Varios recitales poéticos, teatro. Hicimos una especie de trivial desde arriba del patio, jugado abajo. Hicimos un concurso, trajimos a gente potente a dar conferencias. ¿Qué más cosas hicimos? Hicimos una especie de museo de poemas, por la exposición de poemas por los pasillos. Dedicamos mucho tiempo, pero nos gustó mucho. Bueno, nos has dejado a la altura del suelo, básicamente. No era mi intención, Jaime. A la altura del betún. Ahora es fiesta, barra... Era el siglo pasado. Era el siglo pasado. Bueno. Y otra anécdota divertida para que os riáis, porque hablaré de una persona en concreta, pero como la anécdota es muy bonita, se puede decir. Fui delegado todos los años, pero el último ya mi padre me dijo: ya está bien de ser delegado. Concéntrate en sacar buenas notas y no sé cuánto. Si este último año, quinto... porque antes era, olvídate no, cuarto, era cuarto. Olvídate y no seas delegado, no te presentes. No me presento. Llegaron los encargados de hacer la gestión esta de los votos y no votos y tal, y era una clase con el profesor cátedra, al que tengo, como sabéis y como se sabe, gran admiración. Y estábamos embebidos en una clase sobre Boccaccio, me acuerdo perfectamente. Yo estaba hipnotizado y muy interesado en el Boccaccio, para arriba, para abajo. Y realmente fue desafortunado, porque la persona que vino a la votación era en la P1, abajo, ¿recordáis? Estaba hasta arriba de gente. Claro, aquello era como estás en medio de una película y te vienen a vender palomitas. Dices, no, mire, venga en otro momento. Y el profesor le dijo, mire, perdona, en otro momento. Y no había otro momento porque había un plazo que era ese día. Bueno, pase. Entonces empieza el asunto, el tipo explica el procedimiento y aquello era muy complicado. Se nos iba a ir la clase. Entonces don Pedro me mira y dice, ¿usted cómo se llama? Fulanito de tal. Entonces no nos conocíamos, era pues, septiembre, octubre, o sea, nos conocíamos de 1 semana y media. Y le dice al tipo, a ver, apunte. Dio mi nombre y, ¿alguien tiene algún inconveniente? No, ya está, delegado. Hasta luego. Y salió el encargado, salió de la P1, se salió de la P1 y volvía a ser delegado otro año más. ¿Y tu padre te creyó? Yo sí, me creyó. Muy bien. Pues... Bueno, perdonad si me extiendo, cortarme. Nada. ¿Y ya tu etapa docente? Bueno, la etapa docente es antes de ayer, Marina. Vosotros sois casi de los primeros alumnos que tengo, porque... esto sería largo de contar. Quizá los más mayores que me escuchen, pero esto sí que es historia de la Universidad Española. Vamos a ver, yo acabo la carrera en 2003. Mi puesto más o menos sereno, mi puesto real de profesor, el primer puesto real de profesor que tengo es de 2020. Esto te da una idea del peregrinar que para mi generación supuso la carrera universitaria. Que es fascinante, que no me arrepiento en absoluto, que soy muy feliz. Espero que se note en mis clases. Yo voy a clase porque quiero y porque me encanta. No por el sueldo, que si fuera por el sueldo estaría trabajando en el Banco Santander. Me dedicaría a otra cosa. No, me refiero a que quizá, y si os parece, entro a esta cuestión. Yo acabo la carrera, hago el CAP, que es lo que ahora es el MUPES, se llamaba de otra manera. Hago el curso de doctorado, que era de otra forma. Yo dediqué 2 años. No había TFM, yo hice una tesina larga, lo que en Salamanca llamamos el grado por Salamanca, que casi es un trabajo de 100 folios, 100 páginas, no 100 folios, 100 páginas, sobre Petrarca, que fue el mejor año de mi vida, un año dirigido por el profesor García Bermejo, el gran maestro mío, a estudiar a Petrarca.
Luego se vino una crisis brutal en 2008, 2007, 2008 y se bloquearon las universidades. Esto propicia que la generación, si veis la gente de mi edad más o menos, que algunos profesores tenéis de 30 y muchos, 40 y pocos, que es mi generación, más entre 40 y 45, son gente que han sido profesores muy mayores, que han viajado mucho, que han investigado, que tienen una percepción más cosmopolita, más plural, más variada. Son distintos. Porque las puertas de la universidad estuvieron cerradas. Bueno, yo realmente en 2020 creo que soy de los primeros que entraron después del gran cerrojazo, digamos, ¿no? Claro, son muchos años, como 15 años o 10 años muy largos en los que no hay gente joven en los departamentos, porque esto se cerró. Ahora, por suerte, vosotros estáis en un contexto totalmente distinto y ahora también tenéis profesores más jóvenes que yo, por suerte, gracias a Dios, en una dinámica en la cual terminas la tesis doctoral y en general muchos están consiguiendo los puestos de profesor ayudante doctor incluso al año y medio, a los 2 años de leer la tesis. Yo leí la tesis en 2010 y conseguí un puesto de profesor en 2020. Hice muchas cosas en medio, pero muy bonitas. Si salen en la entrevista las cuento. Pero en ese sentido es un contexto de vida y de carrera un poco diferente. Quizá por eso hay menos gente de mi generación en la universidad, porque la gente se fue cayendo por el camino. Pero pregúntame si quieres, por favor. Bueno, a colación de esto que has dicho, de que hiciste cosas muy bonitas en esa etapa, Sí. Adelante, cuéntalas. Pues mira, yo creo que nos define nuestra generación de profes, vamos a decir así, ya de 40 años, nos define el no tener un asiento claro en la Universidad Española. Uh-huh. Nos define quizá, también por edad, ¿no? Todos hemos nacido ya en la democracia, digamos, con un concepto de Europa un poco diferente, con una formación, por ejemplo, de idiomas, ¿no? Mucho más. Quizás somos la generación que ha tenido un acceso a estudiar idiomas más parecido a vosotros. Y casi todos hemos tenido puestos de investigador, de profesores jóvenes, de becarios, hay 8.000 figuras en universidades extranjeras. Entonces, bueno, esto a mí me facilitó, por ejemplo, pasar 3 veranos en Inglaterra. Os sonará el profesor Alan Degermond, que escribió un libro de literatura medieval, el Degermond, hasta el punto de que cuando te presentabas a Degermond por primera vez te dice: no soy un libro, soy yo. Pues, por ejemplo, esa experiencia, ¿no? de poder estar con grandes figuras del hispanismo fuera de España, de ver que hay cosas que se pueden hacer de otra manera, de leer con calma. Yo ahora digo que disfruto con las clases, pero claro, entre clases, TFMs, TFGs, correcciones, sube y baja, es un tipo de vida maravillosa, pero distinta a, pues cuando, no sé, yo entraba en la Biblioteca Británica a las 8 de la mañana y salía a las 7 de la tarde, y lo lees todo. Entonces, hemos podido trabajar en la Biblioteca Nacional de Francia, en la British Library, en Oxford, en Cambridge, en distintas universidades, y yo he estado en estancias de investigación, pero no lo digo como currículum, sino como experiencia luminosa, de Inglaterra, de Inglaterra y de Alemania, sobre todo. Y eso te permite conocer otros idiomas, otras culturas, leer textos diferentes, tradiciones distintas, también estructuras académicas distintas y, bueno, enriquecer un poco el horizonte, ¿no? ¿Qué estructura académica te gusta más? Esto requeriría 3 entrevistas. Pues sobre el papel todo el mundo puede opinar y es fácil idealizar un concepto de universidad. Luego, cuando tienes realmente que pagar sueldos y que organizar aulas y que... Claro, por ejemplo, yo viví en Alemania en Treveris, ¿no? En alemán Trier. Es una cosa distinta, ¿no? Son personas que no son hispanohablantes, en clases muy reducidas, donde tienes una relación con el alumno distinta, donde tienes un abordaje a los textos totalmente distintos. Es diferente gobernar una universidad así o un grado así que Salamanca, ¿no? Sabéis que ayer apareció el grado en Filología Hispánica en el ranking del mundo como el primero de España, que es casi como decir de los primeros del mundo. Claro, tenemos un número de alumnos muy elevado, muy elevado. Entonces, claro, también tiene cosa muy interesante. A mí me gustaría tener un trato más cercano con los alumnos, poder
estudiar los textos más en formato seminario que en formato macro, ¿no? Como hacemos en Salamanca. Pero también tiene su cosa bonita, porque de alguna manera el Palacio de Anaya es como el Maracaná de la filología o de la literatura, ¿no? Entonces también ir a un aula con 100 alumnos, ver que en nuestra facultad cada 3 días hay una conferencia relevante, cada 4 días aparece un escritor, eso es fascinante. O por ejemplo, que en el entorno de la Facultad de Filología, el que no escribe una novela, escribe poesía. El que no le han dado un premio de ensayo, le han dado un accessit de no sé qué. Entonces, bueno, el talento de alguna manera parece que desborda por las ventanas del palacio. Y esto también es muy enriquecedor. Creo que eso es fascinante. Sí. Sí, increíble. Bueno, vamos a pasar... si veis que... Vamos a pasar con un juego. Sí querría, que veo que te estás lanzando ya con un juego, Jaime, sí, miedo me estás dando. No sí que querría subrayar, y porque veo que pasamos a otra sección. Sí. Por cerrar la anterior de universidad, me gustaría que fijarais la mirada en un tipo al que le acaban de dar el premio Príncipe de Asturias, con el que yo he coincidido 2 veces. Fascinante, que es Nuccio Ordine. Nuccio Ordine es un tipo muy de letras, con una formación clásica apabullante. Nuccio Ordine, lo están buscando ya en las redes. Sobre todo un vídeo que publicó, se hizo viral, un vídeo que se hizo viral, digo, en el año de la pandemia, porque le hace una defensa a ultranza de cosas en las que yo creo firmemente. Al leerlas en él, he disfrutado encontrando a alguien que te acompaña en el pensamiento. Él es un defensor de la presencialidad en las aulas, frente a los heraldos de la cultura digital. Dice que hay una serie de ritos. El aula, mirar al alumno a la cara, leer en voz alta, comentar juntos un texto, examen, sufrir un examen, pelearte con el profe para que te suba la nota, ir a segunda convocatoria, rozarte con los compañeros, que serán los protagonistas de la filología del mañana, tus compañeros, ir a la biblioteca, buscar un libro y que cuando lo encuentras es el libro de al lado el que es fascinante, no el que tú buscabas. Una graduación y cosas quizás más sencillas como ir al café, ir a Caballerizas y decir, bueno, al lado está Colinas y al otro lado está Julio Borrego. Esto también te conforma. No, Julio Borrego es correspondiente de la Academia de la Lengua. Es decir, esto te conforma también como profesional y como persona. Primera teoría de Nuccio Ordine. Segunda teoría o segunda clave de Nuccio Ordine. El hombre está, claro, desde las letras es más fácil de decir. Él está cansado o está molesto o está inquieto por un devenir de los últimos 30 años de la Universidad Europea en general, que es entender que la universidad es como una fábrica de Coca-Cola donde tú pones folios, dinero y le das un botón que pone Administración y Dirección de Empresas, Física, Filología Hispánica, y sales con un título. Él dice, es una pena que entendamos la universidad como un proceso por el cual la gente obtiene un título y por lo tanto una capacitación profesional. Formar a la gente para un trabajo. Estaréis un poco de cara de sorpresa, porque esto es el principio de lo que uno va a la universidad. Secundariamente, él dice, prioritariamente es un lugar donde pararse a pensar, pararse a estudiar, pararse a reflexionar. Por esto, todo universitario tiene que tener una formación humanística, tiene que tener pensamiento, tiene que tener lecturas. Entonces yo cuando veo a los alumnos en la biblioteca que no cogen libros y estudian un PDF raquítico para salir vivos de un examen, me pongo de los nervios. Porque, ¿para qué quieres el tiempo? Ya pasamos al juego, Jaime. Sin prisa. También me desconcierta cuando paso por delante de la fachada rica de nuestra universidad y tienes a todo el mundo obsesionado buscando la ranita. Me da igual la ranita. La suerte para ella. A mí me llama la atención, fijaros esta tarde cuando paséis por allí, arriba, como en la clave de bóveda de toda la fachada, hay un rostro desencajado, que es Cronos, el dios del tiempo. Está, no es desencajado, sino que está como gritando, porque los edificios del Renacimiento hablan en unas claves y unos códigos, ¿no? En nuestro caso de carácter moral y de carácter político, que nosotros no sabemos leer, pero un alumno, cuando Juan de la Cruz, que entonces se llama Juan de Yepes, entra por la puerta, sí sabe leer. Y Cronos le está diciendo, tienes 18 años, 19, 20. Lo que tienes es el tiempo. Entonces, claro, si te dedicas a estar en la latina tomando cañas y estudiando PDF raquíticos, se te pasará a la universidad. Hombre, bien, te lo pasó bien, pero hemos nacido para cosas mayores, ¿no? Como decían los latinos. Entonces, Nuccio Ordine
clama contra la digitalización de la universidad y clama a favor de entender una universidad como una formación integral profunda, donde se forme a los estudiantes para ser físicos, no para trabajar de físicos. No sé si se entiende el matiz, pero es... Y aquí ya me callo. Muchas gracias. Estoy en tus manos, Jaime. No, ha merecido mucho la pena. Estoy quiso. Bueno, vamos a pasar con el juego. Es una tontería de cultura general. Es divertido, sí. Son las preguntas típicas del Trivial. Y nada, están ordenadas del 1 al 6. Vas a tirar un dado. A ver aquí. 5. 5. Y elegir una tarjeta. Cuidado, porque 5 creo que es espectáculos, que eso es imposible, ¿no? Dice, ¿cómo se llamaba la suegra de Lina Morgan? Pues imposible. Muy bien. Y te leo la 5, que es: ¿cuáles son los primates más grandes existentes en la actualidad? Ni idea. Pues un orangután de África, de estos. El orangután blanco del Congo, uno de estos, no sé. Los gorilas. Los gorilas. Pero yo creo que te estabas refiriendo a eso. Justo. Muy bien. Y después de la pregunta acertada, que ya llevamos 3 preguntas acertadas de 3 programas, nada mal, está bien el nivel, la verdad. Vamos con la segunda sección, que es Justifica tu respuesta. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. Y empiezo yo lanzándote la siguiente pregunta. ¿Tienes algún hobby o afición especial alejada por completo de la literatura que no tenga nada que ver con la vida filológica? Pues no sabría decirte, porque en el fondo, como bien sabéis, lo digo en clase, hay un hilo sutil, ¿no?, que une todas las realidades artísticas, ¿no? Entonces, podría decir que no es directamente relacionado con la filología, pero a mí me gusta el arte, la pintura y la escultura y viajar. Y el cine. Claro, en el fondo tienen todo que ver con la literatura. Pero sí, tiempo de ocio, entre comillas, porque nosotros, todo nuestro personal que tiene la suerte de dedicarse a esto, todo su tiempo es libre. En el sentido, ¿no?, profundo de la expresión, ¿no? Yo hago las cosas libremente y lo que me gusta es justo a lo que me dedico. Pero sí, cine, viajes y arte. Sí. Viajes, claro, pues yo por esto mismo me gusta más ir a Roma que a Sudáfrica, ¿no? El concepto de viaje en ese sentido. ¿Cuál es tu película favorita? Ya no pregunta. Pues es difícil porque hay muchas magníficas, pero aunque sea tópico, está en los rankings, ¿no?, muy arriba. Me gusta ver de vez en cuando Cadena Perpetua, no sé si la tenéis en mente, El Padrino y Casablanca. Todas son un poco blanquinegras, pero bueno, es lo que hay, sí. Muy bien, clásicos. Sí. Me veo obligado a cortar este tema porque Marina también es una gran amante del cine y creo que si no lo paramos... ¿No estás de acuerdo, Marina, con esta lista, o sí? Sí, está muy bien. Está muy bien. Bueno, de hecho, en Salamanca una vez dirigí un cineforum, me hizo muchísima ilusión. ¿Y viste estas? ¿O las tienes presentes? Las tengo presentes. Bien. Entonces, cambiando completamente de tercio, ¿a qué personaje literario te gustaría conocer? O, si lo prefieres, ¿en qué obra literaria te gustaría vivir? Oh, qué gran pregunta. Qué gran pregunta. Pues... tendrían que salir varios, pero para que no haya varios, vamos a circunscribirnos a la literatura española. Pues me gustaría ser Gabriel Araceli, fíjate. No sé si os acordáis. El protagonista de la primera serie de los episodios nacionales de Galdós. Sí. Y estar ahí codo con los españoles de principios del siglo XIX y pensar como pensaba él, escribir como escribía él, ver esto en primera línea y tener un Galdós que dirigiera tus pensamientos. Por ejemplo, Gabriel Araceli, sí. Y bueno, también nos has dicho, en esa órbita de la literatura, te mueves también por el afán, pues, por el arte, por la arquitectura, Sí. por todo ese mundo, ¿no? Pero si no te hubieras dedicado propiamente a la filología o no hubieras descubierto este gran mundo, ¿qué hubiera sido hoy de tu vida? Pues
Pregunta fascinante porque no tengo una respuesta clara. Es difícil. Es difícil, sí. Pues si no me dedicara a la literatura, a la enseñanza de la lengua y la literatura española, digamos, porque claro, ahora soy profesor de literatura, pero para llegar vivo aquí, como os pasará a vosotros, he dado clases particulares a diestro y a siniestro, he explicado el sintagma nominal como 1,5 millones de veces aproximadamente, las reglas de ortografía a 10 millones de personas, o sea que en el fondo somos lengua y literatura juntamente, ¿no? Pues no lo sé. Me hubiera gustado, probablemente hubiera hecho derecho y ahora estaría, no sé, no ejerciendo la abogacía, pero sí en alguna institución del Estado. Es un mundo que me resulta fascinante, ¿no? Trabajando en las Cortes o en lo institucional me gusta mucho. Por eso fui delegado tanto tiempo y luego cuando pasa por delante de mí algún huerto, hay que voy, ¿no? De organizar algo, de organizar eventos, congresos. Pero sí, algo relacionado con la estructura del Estado seguramente hubiera hecho derecho y estaría en Madrid o correteando por Bruselas, una cosa así. Vale, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son tus lecturas de entretenimiento? ¿O algún tipo de libro que te leyeses en la playa? Las lecturas que más me descansan, porque por un lado leo y que esto me gusta, pero por otro lado activa en la cabeza otros registros distintos a cuando uno lee a Quevedo, por ejemplo. Pues muchas veces es literatura, vamos a decir así, se me sale la expresión de negra, pero no policíaca, pero a veces son libros que desbordan este género. Por ejemplo, me he leído todo y disfruto y releo a Lorenzo Silva. Me gusta también leer a clásicos del género, Dashiell Hammett, ¿no? Tipo Cosecha Roja, libros de estos. Los que damos en la asignatura de novela negra y policíaca. Estos nombres, ¿no? Sí. O sea, no soy un experto ni lo leo con un afán académico, sino por puro quién mató al muerto, ¿no? O sea, es decir, la intriga de aquí qué pasó, ¿no? Y de entre todos estos, yo lo he dicho antes, pero no me importa decirlo otra vez, es Lorenzo Silva quizá con el que más conecto, quizá por horizonte personal. Justamente acaba de salir hace muy poco Púa, a las librerías ha llegado hace nada. Ese no lo he leído. Claro, ya voy corriendo ahora según salgo de la entrevista. Pues mira, habla sobre terrorismo, etcétera. Muy bien. Y ahí está. Bueno, y aunque nos has dicho ya muchas cosas a tener en cuenta como alumnos, yo te pediría si nos pudieses dar un consejo. Ya no tiene por qué ser de profesor-alumno, sino... Sí, un consejo. Un consejo para la vida o... 2. Vale. 2. Venga. El primero es ambición que se basa en leer y escribir. Uno tiene que estudiar y hacer los exámenes, pero creo que lo que nos distingue es leer mucho y escribir mucho. Creo que estos dos puntos es lo que nos definen o lo que nos identifica, sí, lo que señala, enriquece nuestra identidad de alguna manera. Creo que también lo digo como profe, ¿no? A veces echo de menos en la generalidad, no quiero concretar, pero en la generalidad una falta de lecturas en mis alumnos. Por ejemplo, cuando en el máster de secundaria yo doy 3 clases, en el máster de secundaria doy una asignatura de literatura juvenil en el máster de secundaria y les hablo un poco atropelladamente, pero con intensidad, de 50 novelas que me parecen relevantes y que un profesor de secundaria tiene que tener, novelas juveniles que uno tiene que tener en la cabeza. Y luego cuando miro sus rostros y luego les pregunto, la mayoría no ha leído casi ninguna. Entonces yo digo, bueno, bien, la vida es complicada, tienes otras cosas que hacer, pero nosotros somos esto. Y tú no puedes ser profesor de literatura sin haberte leído un porrón de libros. Pero no porque hay que, Jaime, hay que, como el que dice, bueno, pues hay que, no, es decir, es como... No sé, yo no me planteo, tengo que respirar, no, es lo normal. Y luego, esto ya es más delicado. ¿Cómo decirlo sin que incomode? Hay que compaginar la ilusión por una carrera profesional relacionada con la lengua y la literatura con la prudencia humana, porque uno tiene una familia, uno tiene que ganar dinero, uno tiene que bandearse en la vida. Entonces, yo animo a vivir con mucha profesionalidad una carrera de letras,
que quiere decir no contentarse con... O sea, hay uno que tiene que intentar tener de un 7 para arriba siempre. Tiene que intentar tener sobresalientes en todas, sí, todas las que puedas. Pero no conformarte con el tran-tran de ir tirando. Y al mismo tiempo soñar con trabajar para esto, trabajar de esto, pero tener siempre un plan B, un plan C, un plan D. Y si yo aquí te he contado la cosa bonita, pero claro, si tú calculas el tiempo que estoy entre que acabo la carrera y soy profe, pues hemos hecho de todo, ¿no? Y a veces hay que sobrevivir pues trabajando, y a mí la vida, pues gracias a Dios, me ha sonreído. Pero bueno, tener otros estudios, saber idiomas, no tener miedo a viajar o que te fascine viajar. Bien, estar abierto a cambiar, estar abierto a otros retos profesionales y tener 2 o 3 planes a la vez. Entonces, las 2 cosas que te diría: ambición, leer y escribir, y B, sé consciente de que es un mundo que profesionalmente es complejo y que hay que pelear al tiempo que uno tiene que tener 2 o 3 planes B y C e ir combinando, ¿no? O sea, ya no como sé, me he explicado sí. mal, pero creo que me habéis entendido. Sí. Como pregunta personal, ¿crees que sería más importante, por ejemplo, ir a aplicar tu tiempo como estudiante de la universidad a sacar todo matrícula, a todo al 10, o ser un poco, ir al 7, al 8 y ser multidisciplinar? Las 2 cosas. Las 2 cosas, vale. Sí, las 2 cosas. Creo que me permite ser un poco malvado. Sí. Sí, ahora que no nos oye nadie, ¿no? Exacto. Ahora que no nos oye nadie, yo te diría, mira, yo creo que hay un punto de buenismo en primaria, un punto de buenismo en secundaria, un punto de buenismo en la universidad, y el golpetazo que una vez se lleva cuando acaba la carrera, acaba el máster y dice, bueno, venga, pues no. O sea, es complicado. Hay mucha competitividad, hay muy pocas plazas, es difícil. Y uno cuando está en la carrera dice, bueno, yo solo puedo hacer el examen y no me da la vida para más. Pues luego acaba la carrera y te tiene que dar la vida para dar clase, para atender a tu familia, para subir y bajar, para leerte una novela, para escribir y para dar una clase particular porque no te da el dinero para llegar a fin de mes. Entonces, yo creo que al universitario medio de ahora le diría, tienes que autoexigirte un poco más. Entonces yo veo gente que cuando yo digo que hay que leer 6 libros, me ponen cara de, oh, no, y luego las terrazas están llenas. Entonces, no sé, ayer miércoles me di una vuelta por la noche y había bastante gente por ahí. Entonces dices, bueno, pues luego voy a clase al día siguiente a las 9 de la mañana y me falta la mitad de la gente. Entonces, claro, cuando luego ves alumnos míos en Alemania, ¿no? Que a las 8 de la mañana están allí, que hacen 2 filologías, porque en las humanidades en el mundo alemán se hacen dobles, las filologías son dobles. Entonces tienes una chiquita de 21 años que está haciendo filología hispánica y portuguesa, que acaba hablando bastante bien las 2, y que te está hablando de Oslo-Schiedesch con un horizonte de entendimiento fascinante. Y entonces yo me digo a mí mismo, mis alumnos de España no han leído Oslo-Schiedesch. Y creo que no les interesa. Y luego ves que esta muchacha, porque como no tiene dinero y allí todo es muy caro, por la tarde hace de nani en una urbanización. Entonces dices, bueno, pues como, perdona si he sido un poco frontal, pero, No. pero creo que habéis nacido para cosas grandes y que dais mucho más de sí. Como decía Unamuno, antes la verdad que la paz. Totalmente. Pues tras este maravilloso consejo. Bueno, era una conversación entre Jaime y yo, o sea, no sé. Sí, que me meto aquí a interrumpir. Sí, exactamente. Estamos tomando un café. Pues aprovecho y os interrumpo. Nosotros tenemos la costumbre de preguntar por los grupos de alumnos, a todos los alumnos a los que podamos llegar, que lancen una pregunta al invitado. Bien. Y de esas preguntas, pues elegimos una. Bien. Y las preguntas del alumno, el estudiante, la de hoy es esta. No se sabe el autor, ¿no? No sé quién pregunta. No se Anónimo, sabe. Eso se el filtra. autor de Lazarillo. ¿Me pregunta a mí? Perdón. Muchos de tus Tengo mis teorías, pero no me estás preguntando. No. Sí. Pregunta anónimo. Muchos de tus alumnos hemos leído tus poemas y nos han gustado. ¿Te planteas publicar más? Pues sí, lo que es planteármelo, sí. Os agradezco que lo hayáis leído. Es un pecado de juventud, es un librito de
que empecé en 1998 y terminé en 2008. O sea, ya ha llovido. Son poemas de adolescencia y juventud. Luego he escrito otros 2 libros. Me he presentado a 250 o 300 premios aproximadamente y no he ganado ninguno y ahí me he quedado. O sea, planteármelo, lo que es planteármelo me lo he planteado. Pero no me van bien las cosas, ¿no? Se ve que la vida, como veis, es pelear y seguiré mejorando estos 2 libros a ver si acabo ganando algún premio, al menos para publicarlo. Aquí desde estos micrófonos lanzo un SOS a las instituciones, aquí hay un poeta perdido que no consigue publicar. Ojalá algún día podamos leerlo, la verdad. Bueno. Y tampoco es para tanto, ¿eh? O sea, son 200 premios perdidos tampoco. Bueno, yo he leído Musa de Fuego y ya lo he dicho que lo recomiendo. Más preguntas. Pues vamos a ir ya con la tercera sección. Ya estamos acabando el programa. Así que vamos con la última sección del día, el colofón. Bien. Muy bien, háblanos de un libro que haya sido relevante en tu vida o de alguna manera te haya marcado especialmente. Pues es la pregunta esa, y es muy buena pregunta. Pues me gustaría subrayar uno, que es Retorno a Brideshead de Evelyn Waugh. Es un libro publicado en 1945. A mí me deslumbró. Claro, no, la pregunta no es cuál es el mejor libro de la historia, sino cuál es el que te ha marcado a ti. Exacto. Que eso es un matiz, porque es distinto. Claro, no, yo tengo una forma, más o menos se trasluce de lo que he respondido a vuestras preguntas anteriormente, pues de origen y horizonte muy castellano, muy tradicional, de formación también, ¿no?, en el realismo castellano, ¿no?, del que ha leído el Lazarillo, el Buscón, Camilo José Cela. ¿Me entendéis, no? Un poco es esa España, ¿no? He dicho antes que querría ser Gabriel Araceli, ¿no? Pues quizá yo viví la... Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain. Tú leyendo los episodios nacionales, ¿no? Eso te da un horizonte de narrativo, un horizonte de composición de las cosas. Claro, yo creo que debió ser tercero de carrera o segundo, no me acuerdo por ahí. Yo pasaba el verano en Inglaterra aprendiendo inglés y cayó en mis manos Retorno a Brideshead. Es la historia de un tipo, Charles Reader, que desde un campamento del ejército británico, de poco tiempo antes, de los años de 1944, principios del 45, echa la mirada atrás y hace es pintor. Echa la mirada atrás y habla de su tiempo de formación en Oxford, su noviazgo, su matrimonio, bueno, vamos a decir matrimonio frustrado, y el mundo decadente del Imperio Británico que se descompone en esas fechas, ¿no? Pues este argumento es secundario. Lo fascinante de esto es que es una novela de ambiente, de estética, está como desde la mirada de un pintor. Y ves cosas que no se te dicen directamente, sino que están en el ambiente. Percibes que la voz del narrador hace juicios de valor con los que tú no estás de acuerdo. Los otros personajes también, al punto de que cuando ya llevas 50-60 páginas, lo fascinante es que el autor te está tratando con una inteligencia enorme y hace que le acompañes en el paseo por esa realidad narrativa, pero que seas tú el que al fin y al cabo tengas que tomar posición ante... Hay 2 o 3 personajes que los ponen a caer de un burro en la novela y para ti son geniales. Entonces, esto era muy rompedor frente a lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Cuando uno lee a Galdós, el tío de Gabriel Araceli es pintado como malo y para ti es malo y es malísimo. Y no hay vuelta atrás, ¿no? Se entiende un poco, ¿no? Entonces esa concepción de la literatura moderna me caí del andamio de alguna manera, me fascinó, me llevó luego a leer El corazón de las tinieblas, me llevó luego a leer a Virginia Woolf, me llevó luego a leer esta literatura del pensamiento, de literatura más atmosférica, podemos decir, ¿no? Más de personajes, más... Y subrayo este libro como llave de ese acceso a ese otro tipo de lecturas, ¿no? Pero como me dejas un minuto, ¿verdad? Sí. Jaime, Sí. Esto en cuanto a narrativa. En cuanto a poesía ya he dicho, pero no me importa volverlo a decir, Sepulcro en Tarquinia, escuchado directamente
de Antonio Colinas también me fascinó, porque quizá el acceso a la poesía en el bachillerato es un poco robótico a veces, ¿no? Aun teniendo profesores estupendos, como he dicho, hasta el punto de que luego hice filología por ellos. Pero a veces es un poco robótico, creo que es una expresión un poco torpe, esclerótico, ¿no? La lectura de este libro me fascinó, entender en directo la literatura contemporánea. Ese verano también me regalaron Punto y Aparte, que es una antología de Miguel Dors. Me fascinó este poeta y lo leí todo de Miguel Dors. Y por Miguel Dors llegué a otros escritores de su generación y por Colinas llegué a otros escritores de su generación. Y me zambullí en la poesía contemporánea, absolutamente al margen del mundo académico. Y esto también es una experiencia, es decir, tú tienes tu asignatura de literatura del siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, pero tienes que tener tus mundos, de lo que a ti te interesa, al margen de los andamiajes académicos, ¿no? Y como al final eres profesional, también eres capaz de tener un discurso en torno a lo que lees, ¿no? Y en tercer lugar, el género teatral, me tiraréis piedras, porque claro, una persona que se dedica a explicar a Lope, a Calderón, a Tirso, ¿no? Pues realmente yo recuerdo en una de estas estancias muy tempraneras en Londres, en el Globe, vi en directo a Enrique V bueno, es la primera vez que yo tuve años leyendo teatro y la primera vez que percibo la potencia de la palabra dicha en un escenario y cómo convoca al público y es capaz de construir un imaginario. Donde veis una lanza, veis 100 lanzas. Donde veis un soldado, veis un ejército. Donde veis una almena hecha con cartón, tenéis que imaginar una fortaleza inexpugnable. Donde entonces esto encendido con el público allí, de hecho si habéis estado en el Globe, eso es como una lata de sardinas, porque no lo conoces de nada, pero tienes al de al lado y a la muchacha de al lado ahí pegado, ahí compartiendo sudor, porque esto era verano, pero percibir el acontecimiento teatral delante de tus narices me despertó. Y bien, creo que estas tres perspectivas, ¿no? La narrativa, la poética y la teatral son las que te diría. Se nota que la literatura anglosajona está muy presente está también. Muy presente, sí. ¿Nunca te planteaste estudiar filología inglesa? Sí, pero ya cuando acabé filología hispánica estaba tan preocupado por conseguir dinero para sobrevivir. No, es una broma. Aquí entraríamos a otra cuestión, que es la necesidad de tener que estudiar filología inglesa o francesa. Yo estudiar, quizá no, pero poder tener, que la vida me permitiera tener tiempo para leer y saber italiano y leer italiano directo, sería un regalo que la vida me daría. Poder estudiar más inglés y leer Shakespeare directamente en español, directamente en inglés, porque lo leo en español, pues sería otro regalo que la vida me daría. Y eso antes de tener que ajustarme a unos créditos y ¿no? A veces no es necesario, o quizá ya porque soy muy mayor, pero preferiría eso a tener que ajustarme a la reglamentación de una carrera, ¿no? Me interesa ya más la cultura en sí mismo, ¿no? No sé si te he respondido. Sí, perfectamente. He salido por la tangente. Perdona. Perfectamente. Me recuerdas mucho al profesor Keating del Club de los Poetas Muertos, total. Hay alguna diferencia, Marina, porque en esa película se subraya demasiado el carpe diem, se subraya demasiado la espontaneidad. Y quizá la gente de mi generación te dirá, hombre, no voy a tirar piedras contra mi propio tejado, por supuesto la literatura es un mundo de fascinación, pero te diría que a veces uno consigue ser profesor porque hace muchas veces las cosas que no quiere. Y tienes que esforzarte por estudiar cuando cuesta. Y cuando escribes una tesis doctoral de 700, 800 páginas, el doctor Keating está muy lejos, porque hay mucho de oficio. Hay mucho de trabajo al ardor de la mañana cuando estás reventado, porque lo que sea, ¿no? Entonces, a veces es un peligro, a veces me da miedo cuando veo a mis estudiantes, ¿no? Dice, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Esa es una concepción ingenua. ¿Se entiende? Es decir, por supuesto que hay fascinación, por supuesto que hay romanticismo, por supuesto. Sí, claro. Pero hay oficio y hay mucho sacrificio. Hay que estudiar cuando no apetece. Y el otro día tuve una pequeña discusión, no diré su nombre, con una persona
que iba a clase de historia de la lengua. Y me dijo, no, yo lo que quiero es el Quijote, no historia de la lengua. Y yo me la encaré y le dije, es lo mismo. O sea, los profesores de literatura pata negra son los que saben historia de la lengua, los que saben historia de la gramática. Si me permites, querría, por ejemplo, uno de los profesores que más me han fascinado, ya desgraciadamente falleció y descansa en paz, pero que era Pepe Gómez Asencio. Este señor, que luego fue rector, como sabéis, daba historia de la gramática. De partida me pillaba lejos, pero yo no me perdí en una clase de este señor. Y venía a clase gente que no estaba matriculada, porque es un tipo que sabía tanto, lo explicaba con tanta fascinación, que te envolvía y dirás, tiene algo de Keating en tanto que formas, pero ahí había un profesional que había estado mucho tiempo a solas, sin carpe diem, sino más bien carpe studium, ¿no? Hora en labora. Bueno, a ver quién dice ahora, oh capitán, mi capitán. Bueno. Pero te lo digo amablemente. Muy bien, pues después de la pregunta, que ha sido esta, vamos a pasar con las preguntitas. Son preguntas que te voy a lanzar durante 60 segundos. Bien. Son muy rápidas. 60 segundos todas las respuestas. Todas las respuestas, todas las preguntas. Y nada, pues vamos a comenzar. Venga. ¿Palabra favorita? Roma. ¿Embutido favorito? Jamón. ¿Qué es lo más antiguo que tienes? Una edición de Espronceda original. ¿De qué año? 1830 y no me acuerdo. Muy bien. ¿Un lugar al que viajar ahora? Ahora mismo iría a Jerusalén, sin duda. Tienes una empresa de patatas fritas y puedes lanzar al mercado un nuevo sabor, el que tú quieras. Sí. ¿Cuál eliges? Patatas de Macedonia. Sabor a Macedonia. Muy bien. ¿Poeta contemporáneo favorito? Grandísima pregunta, complicada. Pues Julio Martínez Mesanza. Muy bien. Aunque alguno de mis amigos se enfade. ¿Lope o Góngora? Esto es una traición de pregunta. Pues Lope. Muy bien. ¿Becker, rimas o leyendas? Rimas. ¿Personaje de Harry Potter favorito? Aquí tenemos una experta y me da un poco de rubor, pero Severus Snape, porque el hombre al final es bueno y la gente le odia y yo quiero defender a Severus. No, es broma. Era por meterme con Marina. Pero yo soy más Hermione. Yo soy más Hermione, sí. Hermione y yo somos lo mismo. ¿El chiqui chiqui a favor o en contra? En contra. ¿Y Musa de Fuego o el Polifemo? El Polifemo, por favor. Muchas gracias. Pues estupendo. Ya nos acercamos al final de la entrevista y nos gusta hacerles a todos los invitados un juego que se nos ocurra. Y por razones evidentes, a ti te queremos hacer uno especial. Bueno, vamos a hacerte aquí en directo el test de qué personaje del Quijote eres. Yo te voy a dar preguntas. Sancho Panza, esto no hace falta que preguntes. Veremos. Yo voy a hacerte preguntas, son 6, con 4 respuestas a elegir. Bien. Vamos con ello. ¿Qué tarea de la casa te gusta más? Limpiar, hacer de chofer. Yo no hago las tareas o hago todo lo que me mandan. La última. Estupendo. ¿Cuál es tu comida favorita? Me encanta todo lo que lleve azúcar. Yo no como. Me encanta el ajo. Yo como de todo. Yo como de todo. ¿Qué te gusta más? ¿Leer, comer, dormir o ir de fiesta? Leer. ¿Cómo te defines ante la sociedad? Me da igual, un incomprendido, cobarde y codicioso o conformista. Un incomprendido. ¿Dónde te gustaría vivir? ¿En el pueblo rodeado de animales? Me considero un ciudadano del mundo, donde me diga mi jefe, o en las montañas. Al final, donde me dice mi jefe, pero lo que yo quiero es ciudadano del mundo. ¿Cómo de inteligente te consideras? ¿La escuela qué es eso? Ni fu ni fa, normalito, soy un sabelotodo o en la media. En la media.
Vamos allá, Miedo me estás dando. calculando Don Quijote de la Mancha. Quijote de la Mancha, mira. Alonso mira. Quijano, un caballero hidalgo conocido como Don Quijote. Tus amigos te consideran un loco apasionado y devorador de libros que aspira a la limpieza del alma y a la grandeza espiritual. Muy bien, me honra. Muchas gracias, Jaime. Y ahora ya para cerrar esta sección, bueno, en el anterior programa Ascensión nos planteó una pregunta que tenemos que plantearte a ti, ¿no? Sí. Para que yo le haga la... que me hace a mí Ascensión. Sí, Exacto. Exactamente. Es Y una luego mujer pues muy lista, miedo me estáis dando. y luego pues tú plantearías una pregunta para el próximo invitado. Estupendo. La que nos dijo Ascensión fue que ella se encontraba cuando empezaba una clase con esas caras expectantes que ella nos decía de esos alumnos que se encontraba en esa situación que todo el mundo le miraba, ¿no? Y tú, de alguna manera, ¿cómo te sientes ante esta situación? ¿Sientes también el ver todas esas caras que te miran? Es una palabra. Privilegio. Privilegio. Es decir, tener delante 80 orejas, ¿no? 40 personas. Pues es un privilegio. No sé. Porque, no sé, hay gente que se gana el pan, no sé, bajando a la mina. Otros se ganan el pan recogiendo conchas del fondo del mar. Otros, no sé, donde la vida te permite, ¿no? Entonces un profesor tiene la fortuna el privilegio, que me gusta más que fortuna. La fortuna parece que... el privilegio, de tener delante a gente muy interesante, muy interesada, que son el futuro para muchas cosas y que quien más, quien menos, te entiende. O sea, nada de vértigo, esas primeras clases. No, vértigo no. Quizá es esto que te decía, ¿no? Es un poco cuestión generacional. Me imagino que si una persona, por ejemplo, ¿no? La generación de mis padres entraron en la universidad cuando se disolvió el franquismo, hicieron carreras brillantes, al año siguiente de acabar la carrera ya tenían beca, al año siguiente de acabar la beca eran profesores. Claro, es una realidad distinta a ir a un aula 20 años después, donde tienes, bueno, las pistolas llenas de balas, los nervios más templados. No, vértigo nunca. Uh-huh. ¿Y una pregunta que lanzarías para el siguiente invitado? Clarísimo. Pero elegirme bien al invitado, porque esta pregunta es muy importante. Si fueras ministro de Educación y ministro de Cultura, los dos juntos, se te concede la gracia de ser los dos ministerios juntamente. ¿Cuáles son las 3 medidas urgentes que tomarías? Esta es la pregunta. Muy buena pregunta. Pues nada, con esta pregunta nos despedimos. Muchas gracias a Javier Burguillo, es un placer. Gracias a vosotros, Ariadna, Luis, Marina, Jaime, y gracias a la Universidad de Salamanca y a Radio, me ven al otro lado del espejo, a Radio USAL, por facilitar que estos estudiantes tan aguerridos saquen adelante este tipo de proyectos. Gracias. Eso es. Muchas gracias a la radio, como ya he dicho. El equipo, Jaime. Eso es todo, amigos. Marina. Travesura realizada. Luis. Hasta la próxima. Y Ariadna. Muchas gracias, nos vemos. Como sabéis, nos podéis escuchar en Spotify, en YouTube, tenemos redes sociales, Twitter, Instagram, Ideas Verdes Incoloras, en iVoox también, y en el programa de la radio, en Radio USAL, en la web. Y nada, pues desde parte del equipo de Ideas Verdes Incoloras, muchas buenas y gramaticales gracias. Nos quedamos con la canción del invitado, Every Breath You Take, de The Police.
Estás escuchando Ideas Verdes Incoloras en Radio Usal. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling